La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted puede escuchar en diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. O también ingresando a 360podcast.sv, es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sv o encuentra esta entrevista y otros podcasts en Instagram y Facebook en @360podcast.sv o en Twitter en @360podcast_sv. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos en la Asamblea Legislativa. Ayer tuvimos al diputado Nuevas Ideas, Raúl Castillo, y ahora pues tenemos al partido Vamos. Hola, diputada, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Diana Verónica, Tony. También un saludo bien afectuoso a toda su audiencia en este día. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder platicar con ustedes esta mañana. Híjole, hay un montón de temas. Sí, hay un montón de temas en el ambiente. Ayer hubo plenaria. Pero antes, ¿cómo va la bebé, Claudia? Bien, gracias a Dios. Ahí vamos gateando. Ay, muy bien. ¿Cuánto tiene ya? Ya gateando y queriendo caminar. ¿Perdón? ¿Cuánto tiene ya? ¿Al cuánto camina? 8 meses. 10 meses y medio, por ahí ya empiezan a querer dar sus pasitos. A querer dar los primeros pasos. Sí, los incentivas. Así que la gateada es el preámbulo a la caminada. Nos alegra mucho, Claudia. Muchas gracias. Bueno, mira, la ley de agentes encubiertos digitales. Eso ya fue aprobado. Sí. ¿Verdad? Está el tema del pago de los eurobonos. Que es en enero del próximo año. Con la emisión de bonos Bitcoin. Ayer, ¿verdad? Se aprobó también el aumento de penas para aquellas personas que maltraten a los animales. Y entonces decía la oposición o partidos de oposición que cómo es posible que las penas sean mayores que algunos otros delitos de los humanos. De maltrato hacia los humanos. Sí, y bueno, también hoy se cumplen 2 años también de la llegada de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, el famoso 9F. ¿Qué podemos decir de todo esto, Claudia? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde empezamos, Claudia? Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades ahorita que el país necesita que sean atendidas? Y esto es un poquito lo que realmente ayer yo mencionaba en mis declaraciones a los medios de comunicación cuando me preguntaban sobre cómo iba a votar en este tema de crear el delito de maltrato animal. Yo voté a favor, ¿verdad? Apoyé. Porque, creo que es importante ir hacia un tipo de pensamiento como sociedad más cuidador de la vida en general. Pero, al mismo tiempo estamos viendo que la violencia se está manifestando de maneras bien graves en el país y que no termina el Estado salvadoreño de asumir una responsabilidad. El fin de semana vimos cómo apareció una fosa y encontraron en esa fosa más bien 26 cadáveres. Y esto es la puntita del iceberg. Esto es un fenómeno que está pasando desde años, desde décadas en el país, y ningún gobierno ha tenido la valentía, ha tenido la decencia, digamos, de poder abordar ese problema de manera integral y de dar un apoyo a las víctimas sobre todo. Y mientras estamos viviendo eso en el país, afuera de la Asamblea Legislativa, adentro de la Asamblea Legislativa, se está destinando una plenaria de solamente 3 dictámenes, porque ayer solo pasaron 3 dictámenes y una pieza de correspondencia, de las cuales un dictamen y una pieza eran para el tema del maltrato animal. Está bien, pero además de hacer eso, podríamos estar atendiendo ese otro problema, podríamos estar legislando para eso, podríamos estar pidiéndole cuentas a las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad ciudadana, por el acceso a la justicia, por la protección de las víctimas. Esa es la crítica.
y sobre todo el silencio abrumador y estruendoso de mis colegas de la bancada mayoritaria y sus aliados cuando en el país están pasando cosas terribles, macabras. La gente también está viviendo una situación económica cada vez más difícil y yo creo que a todos nos afecta, ¿verdad? Yo creo que solo tenés que ser millonario como para no sentir que está gastando mucho más en alimentos, en energía eléctrica, en gasolina, además de todos los gastos que tienen las familias en educación, en salud, en medio de la pandemia. Estamos empezando a vivir en un momento complicado y lo que vemos el fin de semana, el presidente cambiándose la cara en Twitter, ¿verdad? Jugando a cambiar la cara. Entonces, al final realmente lo que nos queda la sensación es que estamos en un momento donde los problemas están enfrente y están explotándonos en la cara y las autoridades lo que prefieren es ver para otro lado y seguirnos poniendo videos bonitos. Uh-huh. Y Claudia, eso creo que es bien grave. Claudia, lo que tú dices es que ante situaciones, el viernes, si no mal recuerdo, Tony, si no me corregí, fue cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública aceptaba que había una fosa clandestina 26 personas. Con 26 cadáveres en Nuevo Cuscatlán, de los cuales, si no mal entiendo, ya habían sido extraídos 3, que son los 2 hermanos que habían sido secuestrados y la futbolista, ambos de la zona de Santa Tecla, o sea, situaciones que ocurrieron en Santa Tecla. Entonces, ante una situación como esa, ya afirmada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, tú dices, Claudia, hubiéramos esperado un pronunciamiento del presidente de la República. El presidente no ha dicho nada. Ajá, en donde se expresara. Ajá. ¿Cuál es la responsabilidad que van a asumir de eso? Encontraron la fosa de Nuevo Cuscatlán, pero antes se encontró la de Chalchuapa, el caso de Chalchuapa también, uh-huh, donde primero el investigador dijo que habían como 40 cuerpos, después lo mandaron a callar, ¿verdad? ¿Y dónde está el compromiso de decir vamos a iniciar una investigación exhaustiva? Porque es que ese tema no es que una persona, ¿verdad? Una persona. Eso lo ha dicho el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Gustavo Villatoro, exacto. Entonces, debería ser un tema del presidente. Esto es que debería ser así como, no sé, mira, así debería ser en la saga del día a día, saber cómo van esas investigaciones, saber qué responsabilidades están asumiendo, qué atención se le está dando a las víctimas. Tanta gente que está buscando a sus familiares desaparecidos, ¿qué respuesta le damos a esa gente? ¿Cómo sabemos? Mira, sabes que en la Asamblea Legislativa había un proyecto de ley que se mandó a archivo, que es del Banco de Datos Genéticos, que era para apoyar a las familias de personas desaparecidas, uh-huh, porque tú podías, según esa ley, se creaba un sistema en el cual la gente podía donar su material genético para que estuviera en un banco, uh-huh, y entonces al momento de encontrar restos humanos, poder hacer cruces de ADN y poder decir de manera más ágil quiénes son las personas o si hay alguna relación familiar. Y esto no prosperó, Claudia, porque esto yo me acuerdo que viene de años, Tony. La que fue diputada. Exactamente, esto viene de años. Sí, que cuando tú vas, por ejemplo, yo voy a denunciar que desaparece mi hija, entonces inmediatamente me toman una muestra de ADN y eso queda en un archivo, en un banco. Diputada Valdivieso era. Pati. No, esa es otra propuesta de ley, que esa es una ley que está vigente. Pero eso demanda que todas las personas que están, esa de la diputada de Arena del periodo pasado, uh-huh, manda que todas las personas que están en centros penales que han cometido delitos se les tome una muestra de ADN. Los violadores era también y todo esto, ¿verdad? Hacia los que han cometido delitos. Uh-huh, uh-huh. La propuesta que estaba en la Asamblea Legislativa, uh-huh, sí, la propuesta que estaba en la Asamblea Legislativa, que estaba en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tenía un enfoque hacia las víctimas, sí, de poder encontrar la verdad y que va de víctimas desde el conflicto armado hasta las actuales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso se mandó a archivo y eso no se ha retomado. Son los temas que, por ejemplo, es necesario o crear un sistema nacional más sólido para encontrar personas desaparecidas. Las madres andan buscando a sus hijos ellas mismas, sin mayor apoyo institucional, ¿verdad? Deberíamos estar legislando para darle un apoyo a las personas
que están sufriendo este momento, que dejan de trabajar, tienen problemas a nivel legal con los niños que quedan. Estamos viviendo cosas muy graves, pero estamos aprobando leyes para cuidar a los animalitos bien, pero podríamos aprovechar el tiempo. En lugar de empezar la plenaria, se convoca a las 9:30, se empieza a las 11 y a la 1 ya estamos saliendo a almorzar. Después dicen que vamos a regresar a las 2, regresamos a las 3 de receso y termina la plenaria a las 4, 4:30 y tenemos esos problemas en el país. Perdónenme, pero estamos perdiendo el tiempo, pues. Claro, tal vez no perdiendo el tiempo, pero no se está optimizando en todos los temas que deberían de estar en la mesa. Así es. Porque vaya, tú dices, es que están haciendo las instituciones, y ahorita está el caso, por ejemplo, de los cuerpos que encontraron calcinados en Rosario de Mora, ¿verdad? Que ya hay personas detenidas. Ayer fue la audiencia, la jueza declaró que continúa el caso, no hay medidas sustitutivas, están detenidos, y ese es un caso, pues, está de alguna manera emblemático, porque la enfermera fue declarada como desaparecida, el joven luego también, y es de los casos que tenemos conocimiento, pero yo entiendo, trato de entender tu postura, Claudia. El punto es, debería de haber más información. Sí, un tema de prioridades. Ajá, de lo que las instituciones están haciendo, y al mismo tiempo deberían de haber, si es necesario, aprobar leyes para brindar un acompañamiento integral a las víctimas de personas de familiares desaparecidos. Sí. Por ahí va el asunto, Claudia. Sí, así es, Diana Verónica, así es. Es decir, a dónde estamos poniendo la atención y los recursos públicos que se ocupan para legislar, para crear mecanismos legales que permitan dar resolución a los problemas que está viviendo la población ahorita. Y entonces el acceso a la justicia hoy día es bien débil, ¿verdad? Porque hemos tenido cambios en el sistema de justicia que lo han hecho menos independiente de lo que ya es. También creo que es importante decir que se trata de llegar al fondo, ¿verdad? Al fondo de ese tipo de fenómenos, porque no podemos decir que todas esas desapariciones las cometió, son hechos aislados. Es necesario que los esquemas de investigación, tanto de la Fiscalía como de la Policía, puedan tener una práctica de ver el crimen como una red, ¿verdad?, de actores, no como personas individuales o aisladas. Y entonces, bueno, quiero aprovechar para tocar otro punto. Decía Tony, hoy cumplimos 2 años de la toma violenta y militar por parte del presidente de la República de la Asamblea Legislativa como órgano de Estado. Recordemos qué fue lo que pasó ese 9 de febrero y previamente, ese 9F, que creo que no hay que olvidarlo. Y considero que el 9 de febrero es una fecha que tiene que recordarse, porque en ese día se rompió algo en el país. Se rompió el orden constitucional, se rompió también el modo pacífico de gobernar y de relacionarse entre órganos de Estado. ¿Por qué fue que se irrumpió en la Asamblea? Porque el presidente quería que la Asamblea le aprobara un préstamo de 109 millones para el Plan Control Territorial. Y la Asamblea no daba los votos porque consideraba que no había suficiente, digamos, mérito o transparencia para otorgarlo. Bueno, estaba en su facultad de hacerlo. Y como una manera de presión, y el presidente lo aceptó luego en una entrevista que tuvo con Calle 13, creo, ¿verdad? Que fue una manera de presionar a la Asamblea Legislativa por la fuerza. Y entonces, bueno, luego se le dieron esos fondos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ese famoso Plan Control Territorial cuando seguimos teniendo este tipo de fenómenos de violencia, y donde estamos viendo a la gente desesperada porque, claro, los homicidios se han reducido, pero es que los cuerpos los están escondiendo? ¿Y qué o quién está permitiendo eso? Entonces, llegar al fondo de esos asuntos es responsabilidad del Ejecutivo. Y si hace 2 años se tomó de forma violenta la Asamblea Legislativa para pedir, para que le dieran dinero, ¿verdad? Y el que abusa del poder de esa manera está dispuesto a abusar para cualquier otra cosa. Y eso ha marcado la pauta del gobierno, creo yo. Ha marcado la pauta de cómo se ha gobernado.
abusando del poder, aprobando la ley Bitcoin sin mayor preámbulo, sin mayor estudio, ¿verdad? Usando fondos públicos para comprar el Bitcoin, o también cosas graves, ¿verdad? Como manipular o hacer que la ley de acceso a información sea menos efectiva también, y muchísimas otras cosas, como quitar a los jueces, quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal general. Todo eso ha ido desplegándose desde el 9 de febrero, este estilo de gobernar. Bueno, 2 años decíamos ya, ¿verdad? Eso fue 2020. Claudia, dentro de todo esto hay un montón de temas pues que están en el ambiente, y sobre el tema de los desaparecidos pues hay posiciones encontradas, porque algunos dicen de que la oposición lo señala para hacer quedar mal al gobierno y no hablar de los avances o del éxito o de los avances que se dan en el plan control territorial. Aquí, por ejemplo, dice José Batres, a los medios y políticos tratan de magnificar el tema de los desaparecidos. Sin embargo, pues el gobierno está haciendo su parte. Ceci Rivas dice, los desaparecidos continúan, según datos de la Fiscalía, son de 4 o 5 personas diarias. Aparecen fosas clandestinas y pareciera que no hay control territorial. No cabe duda que el discurso de división y odio contra los opositores domina la agenda de la bancada del partido CIAN, sin dar solución real a los grandes problemas de nación. Gracias por ser la única voz cuerda. Cecia dice, es cuestión de prioridades, ¿por qué no extraditar a los pandilleros? Y el tema del Bitcoin también, pues sí, sigue dando mucho de qué hablar. Claudia, estas acciones de hace 2 años, del 9 de febrero, y todo lo que ha venido después, también le han traído algunos réditos en cuanto a popularidad y han pasado muchas cosas. Pero, por otro lado, se le ha complicado la imagen internacional al presidente Nayib Bukele y a su gobierno. Tan es así que no ha logrado un acuerdo para financiar parte del presupuesto general de la nación con el Fondo Monetario Internacional. Y también hay que pagar eurobonos, al menos en enero del próximo año, son 800 millones de eurobonos. Ayer conocíamos que Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, ya tuvo reuniones con un nuevo ente que ayer Diana Verónica y yo nos preguntábamos. Yo no había escuchado el banco... Algo de América Latina, banco de inversión. Banco de no sé qué. De América Latina. De América Latina. Una corporación andina de fomento. Algo así. Y entonces va a venir una... ¿Es el mismo, Claudia? Es el mismo. Bueno, eso es algo que recién aprobamos en la Asamblea, la Corporación Andina de Comercio, una multilateral de inversiones que es de América Latina. Algo así. Entonces, y viene una delegación a reunirse con el presidente. Parece ser que está volteando la vista al no tener, se le cerró el chorro en el Fondo Monetario Internacional y está volteando a ver para Sudamérica y a estas entidades financieras para poder financiarse. ¿Qué opina Claudia de esto y también de la emisión de los bonos Bitcoin, que parece será una realidad, porque están hablando también de adecuar un montón de leyes que tienen que ver con la parte financiera del Estado para poder emitir estos bonos Bitcoin? Mira, bueno, hay que ir por partes. El hecho de buscar otras fuentes para financiamiento en el país es algo positivo. De hecho, cuando se ratificó ese convenio en la Asamblea Legislativa, yo di mi voto a favor. Pero es importante mencionar, bueno, el CAF, por ejemplo, que es la Corporación Andina de Fomento, es un organismo que da financiamiento para inversión, para proyectos específicos, proyectos que deben tener sus indicadores, resultados, ¿verdad? Y sus carpetas, que son observados de que se cumplan. Pero no le va a dar al país dinero para gasto corriente o para fondos para ejecutar el presupuesto general de la nación para los gastos normales del Estado. Uh-huh. Y en ese tipo de gastos es que tenemos lo que le llaman un déficit fiscal.
que dicen es alrededor, ¿verdad?, de $1,000 millones. Entonces se ha estado buscando desde hace muchos meses una negociación con el Fondo Monetario Internacional para poder cubrir esa brecha, ese hoyo en las finanzas públicas. Para gastos tan normales, ¿verdad?, como los salarios, como las compras públicas. Entonces, a nuestro presupuesto, a nuestro país le están faltando $1,000 millones. Dijo el ministro el año pasado que alrededor de 498 pues ya estaban identificados en la fuente de financiamiento, pero el resto no. Entonces, ese tipo de organismos nuevos no es que nos van a dar para cualquier cosa, nos van a dar para proyectos específicos. Y definitivamente hay un problema en las finanzas del Estado. Yo creo que deberíamos estar tomando medidas diferentes. Por un lado, la austeridad dentro del Estado. No estamos viendo un uso de los fondos públicos responsable y también priorizando aquellas cosas importantes. Y estamos viendo endeudamiento, y esto es muy criticable, endeudamiento en temas que son de dudosa procedencia, donde hay poca transparencia. Bueno, les voy a recordar, por ejemplo, el $1 millón del Bicentenario. ¿Qué pasó con ese dinero? Que fue muy criticado. Mucha gente dijo, es que no estamos para estar gastando $1 millón en una celebración, que al final la gente creo que no percibió cuál había sido esa celebración, más que la fiesta que se vio en Casa Presidencial. Estamos viendo también muchos videos publicitarios que es caro hacerlo, ¿verdad? Estamos viendo que todavía la administración actual está tratando de obstaculizar cada vez más la transparencia. Menos mal que se retiró el dictamen que quería limitar la transparencia modificando la ley de acceso a información pública, pero era una señal muy negativa. Y lo que estamos viendo es que querían que la información oficiosa, que es la que se debe publicar de manera proactiva, se declarara en reserva, que puede ser ocultarla o guardarla hasta por 7 años. Pero eso ya de por sí lo están haciendo, porque mucha información que debería ser pública, como planes nacionales, temas de contrataciones, viajes, lo han declarado reservado. ¿Y cuál es la justificación, entonces, Claudia? La justificación no es realmente adecuada, porque simplemente ponen en los cuadritos de información reservada hay una columna donde dice razón de la reserva, y solo dicen según el artículo tal, pero no hay una explicación. De hecho, lo que deberían hacer es explicar por qué revelar la información sería más dañino que mantenerla en reserva. Entonces no hay justificación. Por ejemplo, el Plan Nacional de Salud es reservado, el Plan Nacional de Vacunación es reservado, los viajes que van a hacer los diputados son reservados. Hay muchas cosas que están ahí. Ustedes pueden buscar en los portales de transparencia de cualquier institución pública y buscan el índice de información reservada, y ahí les va a aparecer qué información no podemos conocer. Entonces, cuando estamos viendo un gobierno que no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos normales de funcionamiento, que estamos tomando dinero público y deuda pública para comprar Bitcoin de una manera que nadie sabe cómo funciona. La compra el presidente, dice él, en su teléfono, pero no, sin ningún tipo de mecanismo de control. Compra fondos públicos, compra con fondos públicos. ¿Y esto viene del fideicomiso que se creó para el Bitcoin? Esto es algo diferente. Esto no está habilitado por ley el presidente a comprar Bitcoin, ¿verdad? Solo dice que el Bitcoin se hace como moneda de curso legal, se crea el fideicomiso para poder hacer el cambio automático, ¿verdad? Para la población que no quiere recibir Bitcoin o que no quiere aceptar Bitcoin. Ya no me acuerdo cómo era el juego de palabras que nos daban la conversión. La conversión automática, exacto, para eso es el fideicomiso, pero no es para comprar el Bitcoin. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente comprando Bitcoin? No nos ha explicado qué va a hacer con eso. No nos han dado una explicación creíble y que nos diga cómo va a beneficiar eso al país. Lo único que nos han dicho es que a los
inversionistas de Bitcoin en la Bitcoin City les van a quitar impuestos, que van a poder venir a invertir libremente. Todas las semanas viene gente que está interesada en invertir, en comprar Bitcoin o invertir en Bitcoin en El Salvador porque se le están ofreciendo grandes ventajas. Pero ¿qué pasa si tenemos una economía que está necesitando crecimiento y medidas para paliar la inflación, por ejemplo, creando más empleos, pero las empresas que están haciendo inversión seria en el país, grandes, medianas, pequeñas, la gente que quiere ser correcta y cumplir sus obligaciones, pagar impuestos, pagar los salarios que corresponden, todas las prestaciones laborales, cumplir con las regulaciones municipales, a esa gente que está dispuesta a jugar bajo las reglas, no se le está dando ningún tipo de beneficio o de apoyo que les permita ir sobrellevando esa situación. A los que se les está prometiendo beneficios y apoyo es gente que viene de afuera, que quiere invertir en un negocio que le interesa al presidente. Entonces, esto es una muestra también de ese abuso de poder que vimos ese día 9 de febrero, por ejemplo, que no importa sobre quién pase, no importa sobre quién abuse yo de mi poder y qué derecho violente para poder lograr lo que yo quiero. Retrocedió ese día, aún no sabemos por qué, ¿verdad? Retrocedió ese día y dijo que Dios le había dicho que tuviera paciencia, pero lo que ha seguido haciendo va muy en línea con esos días o esos momentos del 9 de febrero del 2020. Diputada, pero si el Fondo Monetario Internacional le estaría negando 1.300 millones al gobierno para correr el parte del presupuesto este año, ¿de dónde entonces va a obtener ese dinero? ¿O por dónde apunta que el gobierno podría estar pensando en obtener esos fondos? Esa pregunta la tiene que responder el ministro de Hacienda. ¿De dónde vamos a sacar? Y saben que lo más grave es que las obligaciones del Estado ni siquiera las cumple en su totalidad. Hay muchas obligaciones del Estado que no están siendo tomadas en cuenta. Por ejemplo, como les comentaba, yo soy parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Estamos analizando la creación de una ley de justicia transicional que habla de cómo se va a dar justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. La Corte Interamericana, en la sentencia sobre el Mozote y lugares aledaños, le manda a El Salvador a dar indemnizaciones de hasta $35,000 a cientos de víctimas. Cientos de víctimas. Y cuando uno suma todo, la obligación que nace de esa sentencia, por ejemplo, asciende como a $17 millones la indemnización que debe dar el Estado. No hablemos, por ejemplo, de otro tipo de cosas que el Estado necesitará, ¿verdad? Para apoyar a la población en diferentes cosas. También se está hablando mucho, y una propuesta que yo hice también, de quitarle durante un año el IVA a los alimentos de la canasta básica. Es decir, necesitamos dinero para cosas importantes, pero lo estamos invirtiendo en jugar al casino con el Bitcoin. Lo estamos invirtiendo en espiar, por ejemplo, periodistas y activistas, según ha trascendido en diferentes investigaciones a nivel internacional y investigaciones periodísticas. Estamos usando el dinero para pagar publicidad exageradamente. Entonces, el ministro no solo tiene que ver cómo cubre esos $1,000 millones, hay otras prioridades que también están siendo dejadas de lado. Hay que tomar una decisión que puede ser compleja, ¿verdad? Pero más bien aquí estamos haciendo lo mismo que hacían otros gobiernos, ignorar el problema y dejar que se haga más grande y tirárselo a alguien más que venga más adelante. Yo considero que el Bitcoin no es la forma, o apostarle al Bitcoin, la manera de estabilizar las finanzas públicas. Tenemos que tomar medidas primero al interior del país, ser disciplinados, tener más responsabilidad, más austeridad, más transparencia también, porque hay muchas cosas en las que no sabemos cómo se está usando el dinero, y empezar a buscar otras maneras para poder generar
más estabilidad, que es un problema definitivamente un problema antiguo, ¿verdad? Pero que tampoco se le está buscando solución. Claudia, en sus comparecencias a la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda se le hacen estas preguntas, porque yo lo que le he escuchado en diferentes entrevistas es que dice tenemos que equilibrar el presupuesto general de la nación en base al gasto y a la austeridad, ¿verdad? Y a la recuperación también, ¿verdad? Porque aquí siempre se ha hablado que 2.000 millones de dólares se evaden a través de la evasión y la elusión, era la otra palabra, ¿verdad? Sí. Y siempre se ha hablado de los famosos 2.000 millones de dólares. Entonces, al ministro yo lo que le he escuchado es que se está buscando que los que evaden pagan, ¿verdad? Que paguen para poder recaudar más, pero también se está priorizando los gastos. Entonces, estas inquietudes que tú estás expresando se pueden aclarar o se le puede abordar al ministro cuando llega a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Hacienda. Claro que sí. El ministro ya tiene varios días de no llegar a la Asamblea Legislativa. De hecho, lo esperábamos en la Comisión de Justicia esta semana, pero llegaron representantes de él. A ver, este tema no solo lo he tocado yo, esto viene de hace mucho tiempo y diferentes organizaciones y académicos lo han dicho. En el país se necesita un pacto fiscal desde hace mucho tiempo para definir qué país queremos construir, cómo lo vamos a pagar, cuánto necesitamos para eso y qué vamos a hacer para conseguir ese dinero. Aquí se trata de tener un compromiso entre diferentes actores, el sector privado, por un lado, que podría algunos sectores que tienen mayor capacidad comprometerse a aportar más, y también el Estado, por su parte, tiene que comprometerse y efectivamente ejercer un rol más activo en la transparencia y en la lucha contra la corrupción y en la austeridad y la racionalidad de los gastos públicos. Pero aquí no estamos viendo eso. Es que el discurso se oye muy bonito, ¿verdad? Y con que el ministro diga que tenemos que ser austeros no significa que estamos siendo austeros. No estamos siendo transparentes. O sea, en la práctica no se ven las acciones, es lo que tú dices. En la práctica no se ve ninguna acción de austeridad realmente, ¿verdad? Y más bien se ve lo contrario, se ve gasto irracional y se ve decisiones que no están justificadas, como esto del Bitcoin, que no se explican realmente, y estamos viendo falta de transparencia, ¿verdad? Entonces, al final es eso. Miren, lo que yo les decía con el 9 de febrero, el que abusa del poder también abusa del dinero. El que abusa del poder que le ha dado la ciudadanía también, lo que estamos viendo es que hay un abuso del dinero también, que es de la ciudadanía. Y aún no conocemos la rendición de cuentas, por ejemplo, de lo que se gastó durante la emergencia sanitaria. Lo que vimos fueron decretos ejecutivos que lo que hacían era quitar las reglas de la LACAP para poder comprar de manera libre, ¿verdad? De manera desordenada, muchas veces a través del fondo de FOPROMID. Y ya cuando inició esta legislatura, ¿qué vimos en relación a eso? No vimos una comisión de investigación para determinar qué había pasado con estas compras irregulares que sucedieron durante la pandemia. Vimos una asamblea legislativa aprobando una ley que lo que permitiera legalizar todas las irregularidades. Una amnistía prácticamente a todas esas irregularidades durante la emergencia sanitaria. Entonces esas señales hacia afuera, obviamente, hacen perder la confianza de un gobierno que está pidiéndole que nos apoyen a diferentes organismos, ¿verdad? Y la Asamblea, si bien modificó levemente, pero no modificó el punto más importante de esa ley. Y esa ley, por ejemplo, que se le llama popularmente la ley Alaví, es una ley que realmente lo que deberían es derogarla, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que hace es legalizar todas esas prácticas que como pudieron haber sido corrupción, no pudieron haber sido corrupción, pero eran faltas a la legalidad. O estamos viendo ahora con la aprobación de la ley de la DOM, por ejemplo, y la ley de compras municipales simplificadas, que es una ley alterna a la LACAP, donde todo el dinero del nuevo FODES, que ya no van a administrar las alcaldías, sino que la va a administrar
esta Dirección de Obras Municipales, todo ese recurso, no va a hacer esas compras a través de la LACAP y de los mecanismos normales de control de las compras públicas, sino de un mecanismo nuevo de compras simplificadas. Por lo tanto, las señales son todo lo contrario a la austeridad y la transparencia. ¿Y ese mecanismo nuevo de compras simplificadas está en estudio en la Asamblea Legislativa o ya fue aprobado? No, Diana Verónica, fue aprobado a finales del año pasado en un paquete de leyes que se fueron aprobando durante varias semanas, cuando se derogó la ley del FODES, se derogó la ley del ISDEM, se creó el nuevo FODES, se creó la ley de la DOM, la ley de dominio eminente y la ley de compras simplificadas. O sea que hay falta, no hay transparencia en esta ley de compras simplificadas. Lo que sucede es que son mecanismos más relajados, digamos, ¿verdad? Más expeditos. Más expeditos, más relajados, con menos controles que la ley LACAP normal, que tiene toda una serie de principios de publicidad, de transparencia, de competencia entre ofertantes, y que es el estándar, digamos, normal y más exigente para que el dinero de cada uno de los contribuyentes sea ocupado de la mejor manera. Pero entonces esta ley simplificada deja vacíos o es clara, sí, o deja libre gestión, o sea, deja más al criterio del funcionario de turno. Figura, ¿verdad? Son otras figuras distintas de las que establece la LACAP y no establece el mismo nivel de estudio, de requisitos, de competencia. Hay más espacio en la discrecionalidad. Entonces, yo creo que perfecto, y porque se alega que es necesario que salgan rápido todos esos proyectos, todas esas obras. A ver, con una adecuada planificación, usted puede tener la LACAP como parámetro de compras, con una buena planificación y con mayor eficacia y mayor eficiencia de los equipos que están llevando a cabo esas licitaciones, por ejemplo. Pero aquí no hablamos de licitaciones, sino de otras figuras legales que no estaban antes en nuestra legislación y que no permiten la Contraloría que establece una ley con el estándar de la LACAP. Entonces, todos estos temas, lo que pasa es que suceden tan rápido ahora en la Asamblea Legislativa, no se hace mayor discusión, no hay oportunidad de que la sociedad también pueda enterarse oportunamente, opinar, ¿verdad? No se mandan a llamar contrapartes del tema, sino solo una de las partes interesadas en algunos de estos casos. Por lo tanto, creo que es bien importante que vayamos haciendo un recuento desde ese 9 de febrero, que para mí marca la pauta, y como dije, ese día se rompen muchas cosas, se rompe la confianza en el presidente de muchos sectores, de gente que incluso le apoyó, y cuando vio ese tipo de actos de militarismo, de tomarse por la fuerza una institución, un órgano de Estado diferente, y todos los abusos que se cometieron ese día, la comunidad internacional empezó a ver al presidente de una manera distinta, ya con un poco más de preocupación, y también pues creo que a partir de ese día deja de haber ingenuidad de ante quién estamos, ¿verdad? O ante qué tipo de forma de ejercer el poder. Y lo hemos ido viendo poco a poco después. El 1 de mayo, pues, es otra fecha importante de recordar del 2021, donde se dio un golpe de Estado a los otros órganos de Estado, al órgano judicial, se quitó la Sala de lo Constitucional, sin ningún procedimiento previo de evaluación ni nada para nombrar nuevos magistrados, lo mismo el fiscal, y estamos en un momento, y es doloroso decirlo, pero tenemos que abrir los ojos y ver que estamos en un momento donde no hay ninguna institución pública que pueda ser independiente. Y entonces cuando la gente necesita ir a defender sus derechos, y cuando son esos derechos violentados por el mismo Estado, por el mismo gobierno, difícilmente vamos a poder tener como ciudadanos una respuesta favorable a nuestros derechos. Y también importante decir que este control de las instituciones afecta a todas las personas. Lo que pasa es que como también estamos en una situación donde estamos siendo bombardeados de publicidad repetitiva, ¿verdad? Que ya parece ya intencional la repetición y la repetición, no vemos
también todo ese camino que hemos recorrido de abusos y de falta de espacios para poder defender los intereses de la ciudadanía que podría estar en problemas en estos momentos porque se enfrenta a un poder que no puede resistir. Otra de las leyes que llegó así rápido y se aprobó rápido y no tuvo mayor discusión es esta ley de agentes encubiertos digitales, ¿verdad? Que el argumento es que hay delitos que están ocurriendo en la virtualidad, ¿verdad? O que tienen que ver con requerir pruebas de lo virtual, ¿verdad? Para ser llevadas y sostenidas en un juicio. Yo quisiera entender un poco las implicaciones de esta ley y lo que ya está vigente, lo que se aprobó, ¿verdad? Con respecto a poder utilizar evidencias virtuales en juicios. Que sirvieran como prueba. En delitos como trata de personas, pornografía infantil, narcotráfico, eso es lo que han dicho. Ajá. Ahora, ¿y cuáles son, cuáles son los avances, Claudia? Porque ya estaba la ley de escuchas telefónicas, que eran aprobadas por un juez. Por un juez, a solicitud de la Fiscalía General de la República. Ajá. Y entendemos que esta ley no necesariamente va a ser avalada por un juez. La injerencia, ¿verdad?, en la comunicación digital no necesariamente va a ser avalada por un juez. Uy, se quedó trabada. Se quedó friseada ahí la imagen de la diputada. Producción, ¿cómo estamos ahí? Es que está Claudia con problemas de internet, pero ya está volviendo. Hola, gracias. Ahí está. Se me cayó el internet. ¿Escuchó la pregunta, Claudia? No, Tony, si me la puede repetir, por favor. Sí, decía que otra de las leyes que llegó y se aprobó rápidamente es esta ley de agentes encubiertos digitales. Para poder extraer pruebas desde lo virtual y ser sostenidas en un juicio, ¿verdad? Ese es el argumento que han dado, ¿verdad? Para delitos. O es lo que se conoce públicamente. Para delitos como narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, etcétera. Extorsiones. ¿Y cuáles son las implicaciones, Claudia? Porque ya tenemos una ley de escuchas telefónicas, pero entendemos que esta ley lo que hace es que a solicitud de la Fiscalía, el juez avala las escuchas telefónicas para poder recabar evidencia para un proceso judicial. Sí, mira, esta ley que se aprobó hace una semana realmente sigue un patrón en el cual se está dando más poder al Estado, se está dando más poder a instituciones como la Fiscalía y la Policía de poder entrometerse en la privacidad de la ciudadanía en general. Sin un contrapeso de control, ¿verdad? Sin un mecanismo de decir cuáles son los límites a ese poder. En primer lugar, que esa ley realmente como es una reforma, ¿verdad? Es una reforma al Código Procesal Penal. Su redacción es bastante confusa y ambigua. Y para empezar por ahí, eso es realmente preocupante. Mira, las leyes tienen que ser claras porque cualquier persona debe poder comprender mínimamente qué es lo que esas leyes dicen, ¿verdad? Qué es lo que esa ley implica para su vida. Pero la redacción es complicada, es enredada, es ambigua. Pero dentro de esa, digamos, redacción, todo lo que se logra interpretar, ¿verdad? Porque al final también el hecho de que te quede tan amplia la interpretación se presta también a arbitrariedades. Es que la policía y la fiscalía pueden hacer investigaciones a través de vías digitales o a través de software para conocer más o para tener evidencia, dice, ¿verdad?, sobre las acciones que hace alguien que está siendo investigado. El problema de esto es que no media, por ejemplo, una autorización judicial en algunos de los casos.
Entonces aquí sí es importante decir que cuando van a violentar o van a hacer una excepción a un derecho, como es el derecho de la privacidad, tiene que mediar una decisión de un juez. Y esto nos afecta a todos, ¿verdad? Y además estamos en un contexto donde, ya lo dije, tenemos una serie de instituciones que están siendo controladas por el partido oficial, que han mostrado que son definitivamente leales, digamos, a la administración actual, y que se prestan a instrumentalizar el sistema de justicia para fines políticos partidarios. En un contexto como ese, y en un contexto también donde estamos viendo que el Estado está usando el dinero público y también su poder para hacer espionaje de críticos y de periodistas que están investigando corrupción del actual gobierno, y la respuesta que hay ante ese tipo de investigaciones y críticas es una ley como esta y las prácticas de espionaje, entonces no podemos asumir inocencia, no podemos asumir ignorancia o ingenuidad ante esto. El contexto en el que estamos viviendo nos hace levantar las alarmas cuando se quieren aprobar este tipo de leyes. Creo que la reforma a estos artículos o la creación de estos nuevos artículos tiene mala técnica legislativa, deja mucho espacio libre, digamos, para interpretaciones que beneficien las arbitrariedades de las instituciones, y también no permite que los ciudadanos que sean víctimas de abusos de esos poderes se puedan defender. Y por otra parte, en un contexto como el que nos encontramos, hace ver que ese tipo de decisiones más bien están orientadas a legalizar prácticas que son realmente violaciones a los derechos humanos. Es muy importante que sí la legislación se actualice para poder perseguir delitos en un contexto de más tecnologías y más innovación, pero no se puede dejar de lado el debido proceso, ni los derechos fundamentales de las personas, ni los mínimos mecanismos para tener un proceso que respete una obtención de prueba que sea legal. O sea, no era necesario, es lo que tú dices, Claudia. Estas reformas con la ley de escuchas telefónicas podía hacerse de otra manera. Ajá, porque, a ver, yo lo que entiendo es que esta reforma deja demasiada amplitud, demasiada libertad al criterio de quien la necesite ejecutar. ¿Es así el asunto? Así es. Estoy buscando ahorita el artículo. ¿Cuál es el artículo, verdad? Que a mí me parece preocupante, porque realmente hay una parte donde no te dice... por ejemplo, dice que la policía, ¿verdad?, podrá realizar la búsqueda a través de las tecnologías de información y comunicación de carácter abierto público, incluyendo páginas de internet, de evidencia digital que constituya el hecho punible informático o pueda servir de prueba para el mismo. Y entonces aquí viene una parte que es preocupante, donde dice, por medio de programas informáticos que le permitan identificar los valores únicos identificativos de tal evidencia digital o mediante la búsqueda o indagación libre en tales espacios informáticos virtuales. O sea, ¿entendimos qué quiere decir? O sea, es muy ambiguo. Es bien enredado. ¿Qué significa que puede usar programas informáticos que le permitan identificar los valores únicos identificativos de tal evidencia? Realmente, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué tipo de programas pueden utilizar? ¿Qué tipo de programas estarían autorizados a usar y cuáles no? ¿Qué tipo de datos estarían autorizados a indagar sobre las personas y cuáles no? ¿Quién va a vigilar ese tipo de acciones de investigación si no hay un juez involucrado en este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, son cosas que quedan en el aire, ¿verdad? Y cuando dejamos al aire este tipo de cosas y estamos hablando de los derechos de la ciudadanía, me parece que es una irresponsabilidad
estar dando todo este poder sin poner límites, ¿verdad? Es lo mismo con el tema del dinero público. Creo que es una irresponsabilidad estar usando el Bitcoin, por ejemplo, de manera tan libre, sin explicarnos para qué lo van a usar y sin ponerse límites, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando el presidente ya no sea el presidente él? Y si él va a tener en su teléfono los Bitcoins, ¿qué mecanismo legal hay para transferirlos al Estado o para saber quién es el titular de eso? ¿Quién tiene las llaves, las contraseñas? Entonces ahí es donde vemos patrones que nos hablan de abuso de poder y abuso del dinero público. Ayer en una entrevista televisiva el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dio a conocer algunas cosas sobre esa forma de compra de bitcoins que a la fecha ya suman 86 millones de fondos públicos. Él dijo que se realizan por medio de un mecanismo que al menos hasta ayer, repito, se desconocía. Según el funcionario, hay un equipo de corresponsales financieros de El Salvador en Estados Unidos que se encargan de realizar esas compras de bitcoins que anuncia el presidente Nayib Bukele a través de la cuenta de Twitter. Es la primera vez que escuchamos que hay un equipo de corresponsales financieros que son los que compran esos bitcoins, diputada. ¿Dónde dice en la ley que estamos autorizados como gobierno a hacer ese tipo de compras? Se está haciendo una compra con dinero público. ¿Qué tipo de mecanismo de regulación se está usando para hacer la compra? ¿Estamos usando la CAP? ¿Estamos usando qué? ¿Verdad? O sea, el dinero público no se puede usar solo porque lo tenemos en la bolsa y lo vamos a usar como nos dé la gana, ¿verdad? Hay normas para garantizar que ese dinero se ocupe de la mejor manera. Entonces, hay muchas preguntas aún sin resolver y los funcionarios actuales se han caracterizado, muy parecido a los anteriores también, que tanto critican por saltarse las leyes, por casi que violar la ley por deporte. Entonces, ha empezado a revelar esto, pero la pregunta real es, ¿qué es lo que les autoriza? ¿Qué mecanismo legal se les ha habilitado para hacer este tipo de compras? Y cuando llega a la Comisión de Hacienda, ustedes la oposición no pregunta, o sea, no tienen chance de preguntar. Sí, por eso preguntaba. Un poco lo que decía. Pero dice Claudia que tiene días de no llegar el ministro de Hacienda. Sí, y además, bueno, yo no estoy formando parte de la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Pero también hemos visto que hace algún tiempo pues el ministro no había estado llegando. Esperamos que pueda apersonarse en alguna oportunidad, ¿verdad? Porque además la agenda de las comisiones la define la bancada mayoritaria. Pero es importante que hagamos esas preguntas, esos cuestionamientos definitivamente, y creo que es un tema prioritario tanto de quienes nos consideramos oposición dentro de la Asamblea como de la oposición social fuera de la Asamblea Legislativa, que creo que está haciendo una labor también poderosa en el sentido que tantas organizaciones y líderes de opinión y líderes de organizaciones a todo nivel están haciendo para hacer sentir el descontento y también hacer ver cuáles son las prioridades que el país tiene, como esto, ¿verdad? Determinar ese tipo de preguntas. Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 9:05. A 2 años de ese evento ocurrido en la Asamblea Legislativa, el famoso 9F, pues creo que hemos tenido una amplia conversación con Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, ¿verdad? Gracias por su tiempo, diputada. No sé, ayer fue la plenaria, se aprobó, dijo usted, fue lo de 3 temas. En el tema del maltrato animal, la reforma en el Código Penal para hacer leyes más duras contra los que maltraten animales. ¿La otra qué fue, sí, Claudia? También se aprobó que un proyecto en el cual los centros de desarrollo infantil que han estado bajo el control del ISNA pasen a estar bajo el control del Ministerio de Educación para que poco a poco se vayan transformando en centros de estudio de educación inicial y parvularia. Y el tercero, se actualizaron una tabla de tarifas
en el sector de la aeronáutica bajo la Autoridad de Aviación Civil, y se aprobó un pronunciamiento fue la declaración del 25 de febrero como el Día contra el Maltrato Animal. Decirles que hoy también tenemos sesión plenaria. Este día se va a llevar a cabo el antejuicio de los 2 diputados disidentes del partido oficial, y me parece una casualidad muy interesante el hecho que en el aniversario del día de la toma violenta de la Asamblea Legislativa pues se esté haciendo este tipo de procedimientos en la Asamblea Legislativa. Ya estaba listo desde hace tiempo el dictamen de antejuicio, según entiendo, pero pues casualmente se ha esperado a hoy para llevar a cabo ese proceso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias nuevamente, diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, por esta entrevista. Gracias, Claudia. Muchas un abrazo. Gracias. Hasta un luego. abrazo, un gusto saludarles. Igualmente, esta entrevista se sube a 360podcast.sb o la puede escuchar más tarde en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.